El título del mensaje se llama Dios es capaz. ¿Quién cree que Dios es capaz? Diga amén. Amén el que crea que Dios es capaz. ¿Y sabes qué? Me pasó a mí que durante años de conocer al Señor, que quiero decir algo, no importa si llevemos 20 años creyendo en el Señor, 30 o simplemente un día. Debemos tener la certeza de que nuestro Dios es capaz. Y eso solamente tiene que ver con la fe que yo tenga puesta en Él, no en la circunstancia. Porque así ciertamente, como decía Heidi, hay veces que tenemos anhelos, pero que realmente nuestra incredulidad no nos ayuda. Y lo que pasó en mi vida fue que durante años yo que había escuchado de la palabra de Dios, pero mi conocimiento de lo que era Dios y el reino de Dios era un conocimiento religioso. ¿Quién tiene o tenía un conocimiento religioso de Dios? ¿A qué me refiero con un conocimiento religioso? Aquel conocimiento de que solo venía a la iglesia sábado o ya sea domingo, no importa la doctrina en la cual tú te criaste o lo que era tu familia, porque la mayoría venimos de familias católicas, ¿ok? Y usábamos lo que era el sentir de buscar a Dios por religiosidad, algunos, y en eso me incluyo yo. Yo no quiero hablar de ustedes, yo quiero hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y en ese sentido yo creía que buscaba a Dios, pero yo no tenía la verdadera identidad de hija de Dios. Y mi autoconocimiento y mi autopercepción del reino no iba más allá de un verdadero conocimiento eclesiástico. Pero yo no tenía conocimiento de lo cuán me amaba el Señor y de la importancia de que era realmente ser hijo de Dios. Yo no sé si a ustedes les sucede, pero día a día que pasa, comprendo más la necesidad de tener un espíritu y un corazón enseñable, para así poder cada día vivir como cantábamos, danzando en cada temporada, para poder vivir cada temporada de una manera diferente. Yo no sé ustedes, pero hay personas que quieren resultados diferentes haciendo lo mismo. Nadie diga amén, que quieren rebajar, pero no se cuidan con la comida, pero no van a un gimnasio. Entonces, por ejemplo, al igual que cualquier estudio académico, ¿quién se graduó de la escuela? De la escuela. Dani, estás pendiente, ¿no? ¿Quién se graduó de la escuela? Todos, ¿verdad? Amén, gracias a Dios. Empezamos a sumar y a restar con los dedos. ¿Ustedes recuerdan eso? Después empezamos a multiplicar y a dividir, otros a hacer fracciones, ecuaciones. Así mismo es nuestra vida en Cristo. La misma palabra de Dios dice que ya no somos niños. Antes tomábamos leche espiritual, pero ahora tú y yo estamos llamados a realmente comprender la palabra de Dios y por ende ponerla por obra. Y cada vez que avanzamos y que les explicaba que es necesario tener un espíritu enseñable, de la misma manera cuando cualquier estudio académico, el conocimiento del reino es fundamental. ¿Por qué? Porque va más allá y quiero leerles Hebreos 10:25 que dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Pero por qué? Yo quiero decirles algo, porque la palabra dice que cuando dos carbones se encuentran encendidos, se mantienen calienticos y tu fe y mi fe es necesaria que se una para que juntos caminar y ayudarnos a mantenernos en la promesa de Dios. Además de la palabra de Dios y de venir a congregarnos, ser beneficioso y un mandamiento de Dios, toda esta palabra es beneficiosa para nuestra alma, corazón y espíritu. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios, me encanta este versículo, dice, Joseph, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Mira lo que dice, está en 3 de Juan 2:4. Dios dice, amado, amada, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, no solamente en el área económica, no solamente en el área familiar, no solamente en el área emocional, porque ciertamente hay muchos de
de nosotros, gracias a Dios yo no, pero que hayan tenido personas infancias dolorosas. El Señor te dice hoy, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces, ya dejando en claro que me beneficia, ¿quién cree que es beneficioso venir a la iglesia? Levante la mano. Yo creo que es beneficioso. Me queda en claro que no tengo, escúchenme, el conocimiento absoluto de lo que Dios anhela para mi vida, sino que entiendo que en la medida de que yo le busco y en la medida que dejo compartir con Él y dejo acercarme con personas que me ayuden a buscar más de Dios, mi vida irá siendo equipada para juntos apoyarnos a las buenas obras. ¿Quién no necesita eso? Cuando yo entiendo que no tengo el conocimiento absoluto, cuando yo entiendo que no tengo la capacidad sola, sino que me equipo con personas como estamos cada uno de nosotros, vamos a entender y a tener espíritus enseñables. Por ejemplo, miren, hoy en la mañana conversaba con una persona y todos somos sabios en nuestra propia opinión y decimos yo busco a Dios y yo ayudo al reino. Y yo también lo hacía, pero yo no entendía lo que decía la palabra. Este señor me decía, no, yo ayudo a mi familia, yo le doy a mi mamá, a mi papá, yo le doy a mis hijos. Pero si escuchamos cuál es el negocio de Dios y alguien sabe cuáles son el negocio de Dios, ¿quién sabe cuál es el negocio de Dios? Las almas. Las almas, llevar a su evangelio, es decir, las almas es tu vida y mi vida es el negocio de Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo entiendo que no solamente me es bíblico ayudar a mi mamá y a mi papá, sino que yo debo ayudar a extender el reino. Y yo le explicaba a esta persona que la palabra dice, por ejemplo, en el libro de Malaquías, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento no en la casa de mi mamá, no en la casa de mi papá, sino que haya alimento en la casa de Dios. ¿Y para qué? Yo le explicaba, para que la iglesia se sostenga, para que el reino crezca. Y esta persona me decía, ¿sabes qué? Nadie me había explicado eso así. Y yo le digo, qué hermoso es cuando tú y yo admitimos que no lo sabemos todo, pero más hermoso es cuando entendemos que hay veces que nos han explicado cosas, pero que nuestros espíritus no están dispuestos a escucharlo. Pero ya llega el momento en que tú y yo estamos maduros y entendemos que realmente buscar de Dios trae beneficio para nuestras vidas. Y sabes que yo le dije, yo pensaba lo mismo, pero el congregarme, el buscar las cosas de Dios, el tener amistades que me acerquen más a Dios, fui entendiendo que todo esto que yo creo posible es si mi conocimiento hacia Dios aumenta. Cuando yo entiendo que Dios es capaz, y quiero que se metan esa palabra en su mente, en lo más profundo de su mente, porque la palabra de Dios dice que renovemos cada día nuestros pensamientos. Si yo renuevo mis pensamientos y entiendo que Dios es capaz de hacer todo lo que yo necesite, en ese momento yo voy a tener ganas de venir a congregarme, porque voy aprendiendo de la palabra de Dios. Cuando yo entiendo, si, por ejemplo, aquí no hay mujeres peleonas, ¿cierto? Pero cuando usted conoce de Dios y entiende, por ejemplo, lo que dice el libro de Proverbios, que la mujer sabia edifica su casa, usted comienza a entender, ahí, ¿sabes qué? Voy a empezar a ir más a la iglesia. Entonces, este tipo de cosas son necesarias para que tú y yo lleguemos al conocimiento absoluto de que nuestro Dios es capaz. Por eso hoy quiero decirte nuevamente, nuestro Dios es capaz de hacer todo lo que anhelamos. ¿Pueden repetir eso? Mi Dios es capaz de hacer todo lo que yo anhelo y de darnos aquello que necesitamos, que no tiene mucho que ver con aquello que yo quiero, sino darnos aquello que nosotros necesitamos. Porque dice el Salmo 34:7. ¿Alguien se lo sabe? Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo puedo entender esto y puedo ver con los ojos de Dios
y cada día pueda aprender a ver las cosas más como Él las ve. Porque yo quiero que ustedes entiendan, cuando hay una puerta cerrada o cuando se me cierra un negocio, Paul, por ejemplo, cuando se me cierra algún trámite legal, ¿puedo yo tener la certeza en mi espíritu que está Dios en los no? ¿O solamente yo creo que Dios está en el sí? ¿Puedo creer que Dios está en la enfermedad que estoy pasando? Porque no es mi enfermedad. En la enfermedad o en la temporada que estoy pasando de enfermedad, ¿puedo entender que está Dios o creo que Dios me abandonó? Mi capacidad de entender el amor de Dios hacia mi vida y de lo que Dios es capaz es lo único que me va a sostener en medio de las etapas. Por eso yo hoy te quiero decir, hombre y mujer, el que está aquí presente, no solo físicamente, y les quiero dar las gracias a todos los que están aquí, no por un compromiso eclesiástico, sino que entender que todos tenemos un alma que cuidar, un cuerpo que cuidar y un espíritu que cuidar. Y que nuestra alma necesita acercarse a la palabra de Dios. Y cada vez que yo me acerco más a Dios, escúchenme, y lo busco más a Él, los frutos del espíritu van a estar más en mí. ¿Qué significa eso? Los frutos del espíritu, ya no me voy a enojar tanto, ya no voy a pelear tanto, porque la palabra de Dios dice que los frutos del espíritu son paz, amor, templanza, mansedumbre, dominio propio, que dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Si usted quiere vencer un problema en su vida, ore. Si usted quiere vencer una situación familiar, establezca en su manera de hablar, en su manera de actuar, los frutos del Espíritu. Establezca principios de honra, principios de tolerancia, de respeto, de mansedumbre, para que usted vea que no va a haber ley. No va a haber ley, sino que cuando uno establece el reino de Dios para su vida, de seguro que todo nos va a venir mejor. Así que quiero decirte hoy, Dios es capaz de sanarte. Sofi, primer punto. Dios es capaz de sanarte, ¿sabes por qué? Porque a mí en medio proceso de enfermedad, yo creo que lo he dicho varias veces, y de una súper mala decisión en mi vida, y teniendo conocimiento médico, porque para quienes me conocen soy doctor, pero ese conocimiento no me eximió de tomar una mala decisión. Así que tu conocimiento de la palabra de Dios no te va a eximir, escúchenme, a que tú pases, porque la palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mi conocimiento de médico no me eximió de tomar una mala decisión. ¿Qué le parece? Y tuve tremendo problema médico. Pero ahora lo que yo les voy a decir algo. Mi conocimiento médico era esto. La grandeza de Dios es inigualable. Y a pesar de yo haberme equivocado, mi Dios y mi conocimiento y mi búsqueda a lo que era el amor de Dios para mi vida es lo que permitió que yo entendiera que por sus llagas yo he sido sanado. ¿Quién dice amén? Si yo no tengo el conocimiento, escúcheme, voy a volver a repetir, el conocimiento de la palabra de Dios no me va a eximir a que yo pase un problema. El conocimiento en la palabra de Dios no va a eximir a que yo pase por un desierto económico. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que Él el desierto lo vuelve en manantial. Que Él aquella temporada de enfermedad la vuelve en salud. ¿Soy yo capaz de creerlo? ¿Quién dice amén? ¿Soy yo capaz de decir, ¿sabes qué? Necesito buscar más de Dios. Necesito tener mayor conocimiento, porque el conocimiento es poder. Isaías, tremendo, Isaías 53:5 dice, Él fue herido por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Tremendo. Mira este segundo punto. Dios es capaz de restaurar tu alma. Voy a volver a repetir. Dios es capaz de restaurar tu alma. Aquel pasado doloroso,
aquel matrimonio que no funcionó, aquel negocio que quebró, aquella despedida que no te la esperabas, aquella infancia dolorosa que creías que no superabas. Todo eso Dios es capaz de restaurarlo. ¿Soy yo capaz de creer y tener la identidad absoluta de que soy hija de Dios? Y dejarme ya de vano conocimiento eclesiástico y venir aquí con hambre y sed de conocer la palabra de Dios. Podemos hacer ese compromiso, mira, personal. Porque tenlo por seguro que mi conocimiento médico no me libró del problema. Mi conocimiento en lo que era la palabra de Dios. Y sabes que yo escribía. Yo empecé a escribir cada una de las promesas de sanidad. Porque ese es nuestro Dios. ¿Tienes problemas económicos? Escribe cada una de las promesas. ¿Sabes por qué? Porque así como hay mes de enero, febrero y nuevamente vamos a otro año, la temporada en las pruebas de Dios son también temporadas. Y lo que pasamos este año no va a ser lo mismo que pasamos el año pasado. Pero el equipamiento y la manera de pensar que yo tengo y la manera de reaccionar y de sobreponerme a cada temporada es lo único que va a determinar que tú en mayo del año que viene estés pasando otra temporada como la que estés pasando con una mente distinta. Óiganme, es necesario renovar nuestra mente. Mira lo que dice, Él es capaz de restaurar nuestra alma. ¿Sabes por qué? Porque Pedro 5:7 dice, Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes también qué dice Dios? Para aquellos que conozco personas que fueron totalmente, sus padres murieron, sus madres murieron, tengo familiares cerca que no conocieron a su madre, no conocieron a su padre, pero ¿sabes qué dice Dios en su palabra? En Salmo 27:10, aunque padre y madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Esas son cada una de las promesas que Dios tiene y no importa tu pasado. No importa lo que hiciste el día de ayer, importa la fe en la cual yo diga, ¿sabes qué? Me limpio, me sacudo de lo que yo he estado viviendo y lo que te estaba atando mi alma y decido creerle a Dios. Dios es capaz. Así que cada vez que te venga un mal pensamiento a tu vida, que vienen, nosotros venimos y nos ponemos la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? No es venir y yo vengo y me pongo un casco y vengo y me pongo... No. Es comerme la palabra de Dios. Es creer la palabra de Dios. Escúchenme, es vivir la palabra de Dios. Porque de nada vale que yo venga y me monte aquí o usted que venga un sábado pero vaya a la calle y le grite a su vecina, a su mamá. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Para aquellos que no crean, dice la palabra, sean transformados por el testimonio que yo dé en mi vida. Amén. No basta con invitar a la gente a la iglesia. Basta con yo vivir el carácter de Cristo por donde yo camine para que esa gente diga, ¿sabes qué? La señora Hilda es distinta. Joseph es distinto. Dios es capaz. Mira, otro punto importante que debemos de creer, y más como está ahorita la economía, es que nuestro Dios es capaz de proveerte todo lo que necesites para salir adelante con tu familia, con tus negocios, con tus proyectos, con todo aquello que te propongas. ¿Sabes qué? Porque está escrito. Y la palabra de Dios es fiel. Y nosotros cuando nos entre en duda, nada más tenemos que abrir la puerta de nuestra casa y mirar el cielo y decir, si mi Dios hizo esto, ¿con el poder de qué? De su palabra. Si Dios hizo esa majestuosidad, ¿no va a poder proveer un trabajo? Si Dios hizo el sol majestuoso y las estrellas, ¿no va a proveer una sanidad? La restauración de un alma que está contrita, porque la palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado, ¿Él qué? Apréndanselo, Él no desprecia. Así que cada vez que tú tengas un problema, aprende a tener un corazón contrito y humillado para que nuestro Dios no nos desprecie.
¿Sabes qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá. ¿Qué dice ahí? Vuelvan a repetir, y yo lo voy a volver a repetir. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta. Así que lo que hoy no tengas, que quieras, pregúntate si de verdad te hace falta.